Sean todos bienvenidos a esta serie de sermones acerca del tema, Cómo aprender a orar en la cuarta dimensión, entregados por el pastor David Yonggi Cho, en su Iglesia del Evangelio Completo en Yeouido, Seúl, Corea. El tema de hoy es, aprendiendo a fortalecer su intimidad con Dios. Primero, la espera en el Señor en meditación y oración. La meditación es el acto de contemplar o de reflexionar sobre algo o alguien. Esto requiere disciplina, ya que la mente tiende a vagar por muchas cosas distintas. Se trata de una forma de oración integral e importante. Puesto que nuestras acciones se ven afectadas por nuestra voluntad, y en esta última influye mucho nuestro pensamiento, contemplación, podemos controlar dichas acciones. David oraba, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío, Salmo 19:14. Dios le enseñó a Josué el secreto del éxito y la prosperidad, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Este versículo deja claro que Dios quería que Josué meditara en algo concreto, la palabra de Dios. No se le dijo simplemente que meditara en cualquier cosa, sino que la energía de su mente debía dirigirse a algo preciso. Cuando uno medita, debe enfocar su pensamiento claramente sobre el asunto acerca del cual desea reflexionar. Con mucha frecuencia, los cristianos empiezan meditando en el Señor, pero luego permiten que sus mentes divaguen de forma incontrolable, terminando dormidos o aburridos. La razón de esto es que Dios espera de nosotros que meditemos en algo específico, y no simplemente en generalidades. Para concentrar nuestras facultades mentales en un tema concreto durante un periodo dilatado de tiempo, tenemos que hallar deleite en dicho tema, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmos 1:2. Por lo tanto, a fin de meditar provechosamente en algo, uno tiene que sentirse motivado, ver el beneficio que obtendrá de reflexionar sobre la cosa en cuestión. Si usted se deleita en la palabra de Dios, meditará gustosamente en ella y recibirá mayor conocimiento y comprensión cuando lo haga. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Salmo 49:3. En los Salmos David se sentía motivado a alabar al Señor continuamente porque permitía que su mente meditara en la bondad de Dios para con él. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Salmo 63 del 5 al 7. Y dice en otro salmo, dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Salmo 104:34. El apóstol Pablo también comprendió la importancia de la meditación, y escribiendo a su discípulo Timoteo, le dice, no descuides el don que hay en ti. Ocúpate, o medita, en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Primera de Timoteo 4:14-15. Se instruía, por lo tanto, a Timoteo a que se entregara plenamente al llamamiento ministerial que había recibido del Espíritu Santo, y la forma en que podía conseguir esta completa dedicación era meditando. Pero además se le ordenaba que lo hiciera en algo específico, y no simplemente en cualquier cosa. Isaías profetizó que la manera de mantener una paz perfecta era a través de la meditación continua en el Señor. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Capítulo 26 versículo 3. Cuando preparo mis sermones, le pido a Dios que ilumine mi mente para conocer la opinión del Espíritu Santo, autor de su palabra, y una vez terminado el bosquejo de la predicación, medito acerca del mensaje que vaya a referir al pueblo de Dios. Desde su introducción hasta su conclusión, pasando por cada uno de sus puntos intermedios, el Espíritu Santo me da una nueva comprensión de lo que la palabra quiere decir y de cómo aplicarla a las necesidades de los millares que escucharán dicho mensaje. Aunque los domingos vienen a la iglesia cientos de miles de personas, y mi sermón es transmitido luego en varios países por medio de la televisión, creo que el Espíritu Santo conoce la necesidad de cada individuo y la suplirá a través del mensaje que él mismo ha ungido.
Al meditar, sabré qué decir y cuándo decirlo, luego siempre oigo acerca de algo que satisfizo la necesidad específica de alguna persona que escuchaba el mensaje. ¿Cómo supe exactamente lo que debía decir? El Espíritu conocía lo que se precisaba, y me lo comunicó al pensamiento al meditar acerca de mi sermón. No solo medito en mi mensaje, sino también en cualquier nueva guía u oportunidad que se me presenta. Una nueva posibilidad de ministerio puede parecer muy atractiva para mi mente racional, pero tal vez haya en la misma trampas u hoyos que yo ignoraba. Sin embargo, confío en la paz de Dios que mantengo en mi corazón. Al meditar en una decisión importante, el Espíritu Santo me dirige. Cuando me estoy moviendo en la voluntad de Dios, recibo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ya que va más allá del entendimiento y que también se resiste a una explicación demasiado detallada. Cuando hay algo que me puede dañar o perjudicar a la obra del Señor, lo sé, porque el Espíritu Santo me lo indica retirándome esa paz. Para tener una meditación provechosa, uno debe en primer lugar guardar silencio ante el Señor. Cuando se permanece callado, la confusión que rodea a toda la gente atareada desaparece y el individuo puede meditar. En mi caso, descubro que me toma por lo menos 30 minutos el conseguir guardar silencio delante de Dios. Esa es la razón por la cual la disciplina resulta tan fundamental si uno quiere llegar a ser un eficaz guerrero intercesor. La persona no puede permitir que los conflictos internos le turben el espíritu, ni que problemas externos afecten a su paz interior. Para tener una meditación auténtica, debe mantenerse el corazón tranquilo delante de Dios. Después del capítulo 39, el libro de Isaías tiene una pausa muy natural, consecuencia de un cambio de dirección en la meditación que el profeta hace de la palabra de Dios. Al terminar el Señor con sus juicios en el capítulo 39, en el 40 empieza a consolar a Israel. Este capítulo 40 finaliza con algunos principios divinos, Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40 del 29 al 31. El principio que se destaca en el versículo recién citado es que la fuerza natural no es suficiente para llevar adelante el trabajo con el pueblo. Se necesita una energía que va más allá de la juventud y la habilidad natural. Sin embargo, cualquiera que esté dispuesto a esperar en el Señor recibirá la capacidad para realizar esa gran tarea con los creyentes, porque el origen de su fortaleza no será natural, sino espiritual. Hoy día, mucha gente está tan ocupada que tiene poco tiempo para la oración, y menos aún para esperar delante del Señor en meditación, por lo tanto, no pueden escuchar la voz interior del Espíritu Santo, ya que Él no habla con una voz fuerte. Elías aprendió esto en Primera de Reyes 19, y allí Elías se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz, diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Primera de Reyes 19 del 9 al 13. Elías comprendió que la dirección para él no se encontraba en las fuertes manifestaciones del terremoto, el fuego o el viento, sino que Dios lo guiaba por medio de un silbo apacible. La manera de oír la voz de Dios es guardando silencio y meditando. Si estamos demasiado ocupados para hacer esto último, también lo estamos para escuchar su voz. Sin embargo, no debemos ser ligeros en lo referente a oír la voz del Señor.
Siempre hemos de recordar que Dios ha dicho en la Biblia todo lo que tenía que decir en cuanto a doctrina. Jamás escucharemos algo de él que contradiga a la Escritura revelada e inspirada. El canon de la Escritura se cerró con el último capítulo del libro de Apocalipsis, que incluye asimismo la advertencia: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22:18. Disfrutando de la presencia de Dios. Uno de los aspectos de la meditación que me gustan especialmente es lo que yo llamo dar un paseo espiritual. Del mismo modo que disfruto de esas raras ocasiones en las que puedo salir a pasear tranquilo, sin rumbo fijo, también me deleito meditando o esperando en el Señor sin ningún propósito concreto, sencillamente, me siento en su presencia y gozo de Él. No deseo nada en particular, solo a su persona, así que me aparto, busco una silla cómoda, cierro los ojos y espero en Dios. Tal vez no oiga nada, ni experimente cosa alguna, pero siempre me noto renovado después de dar un paseo espiritual con mi precioso Señor. Es un tipo de refrigerio espiritual que puede durar horas enteras. Austin Miles escribió un himno cuyo coro refleja lo que experimento habitualmente. Dice así: Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo, dice, seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. En Judas se habla de Enoc como sigue: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han dicho contra él. Judas versículos 14 y 15. Sin embargo, Génesis solo dice de ese personaje: y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5 del 22 al 24. ¿Qué pasó con Enoc? Enoc fue un profeta de los primeros tiempos del hombre sobre la tierra. Por aquel entonces, aún se conocían los relatos acerca del huerto, es decir, la experiencia de Adán con el Señor, al aire del día, en el jardín del Edén. Enoc profetizó acerca de un día que todavía está por venir, la segunda venida de Cristo para ejecutar el juicio sobre la tierra. Sin embargo, en medio de su ministerio aprendió a caminar con Dios. Al Señor le gustaba tanto su compañía que dice la Biblia que, desapareció, Dios se lo llevó al cielo para poder disfrutar de él todo el tiempo. Él también está esperando la segunda venida de Jesús, cuando será uno de las decenas de millares, o del número incontable, de los santos que volverán con Cristo, el juez justo. He adquirido una íntima comunión con el Señor que ha aguzado mi espíritu y me ha hecho vencer los ataques de Satanás. Nada es más importante para mí que el rato, sin restricciones, de comunión con Dios del que tanto disfruto. En el caso de muchos de los miembros de mi iglesia, les gusta ir a la montaña de oración para este tipo de comunión con Él y meditación, otros cuentan con un lugar tranquilo en sus casas. Donde medite usted no es tan relevante como que medite. Crecimiento en la perseverancia para orar durante más tiempo. Hace poco, un pastor me preguntó: ¿cómo puedo orar más de 1 o 2 horas? Después de escuchar una de mis conferencias sobre la oración, sentía un deseo de orar más, pero ya había experimentado ese mismo sentimiento antes, y comenzado una rutina que solo duró algunas semanas. Posteriormente, había vuelto a su corto periodo de oración a causa del aumento de las presiones de tener que pastorear una iglesia. Esta pregunta, formulada asimismo por otros muchos ministros y creyentes laicos, me ha movido a incluir la presente explicación sobre cómo crecer en la perseverancia en la oración. Normalmente, la mayoría de los cristianos fieles oran entre 30 y 60 minutos al día, pero debido a que por lo general llevan una existencia muy atareada, las presiones de la vida moderna han hecho que muchos lleguen a desear contestaciones inmediatas a oraciones rápidas. Por esta razón, observo que gran cantidad de ellos compran libros y escuchan cintas grabadas cuyo propósito es proporcionarles fórmulas y atajos para que sus oraciones sean contestadas.
La gente moderna está acostumbrada al café instantáneo, las curas rápidas, a tener por la noche el periódico del día siguiente y a recibir las noticias del mundo en 10 minutos. Hoy día todo viene en cápsulas, ya se trate de vitaminas o de sermones. En algunos países, en vez de salir juntos para una comida de placer, más y más familias compran alimentos preparados y los consumen dentro del automóvil. También los cristianos se han visto afectados por este fenómeno sociológico moderno. Quizás la razón por la que en tantas partes del mundo no tenemos avivamiento sea que no estamos dispuestos a orar más largamente. Para aprender a orar, no hemos de tener prisa. Alguna vez se ha dicho que Dios es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo y, sin embargo, nunca anda apresurado. Por lo tanto, debemos aprender a disciplinarnos con el fin de orar más tiempo y a esperar en oración hasta que Él conteste. Como pastor atareado, la presión del tiempo a la que me veo sometido es extrema. Si este mensaje lo escribiera una persona que no tuviese otra cosa que hacer, sino orar, quizás pocos se sentirían desafiados por él. Sin embargo, pastoreo una iglesia de 503,000 miembros, soy presidente del Movimiento Internacional para el Crecimiento de la Iglesia, debo hablar frecuentemente por la televisión y la radio en 2 continentes, pero a pesar de ello, tengo que orar. Los métodos que empleo, los empleo realmente a diario. No estoy hablando sobre teorías que creo que surtirán efecto. Las cosas de las que hago mención me sirven cada día en mi vida y me hacen dedicar más tiempo a la oración. Como ya he dicho, el levantarme temprano por las mañanas me ayuda a tener el tiempo necesario para orar. Por lo general estoy en pie a las 5 de la madrugada. Realmente salto de la cama. Si orase acostado, tal vez me dormiría de nuevo, de modo que es importante cambiar de posición física. Así que me traslado a mi estudio, me siento ante el Señor y comienzo a adorarle y agradecerle su bondad. David practicaba el entrar por las puertas de Dios de esa manera: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Salmo 104. Después de dar gracias, alabar y adorar a Dios, puedo solicitar su bendición sobre cada cita, sesión de consejo y reunión que tenga ese día. Pido a días en detalle por mis asociados, cuento con más de 300 pastores adjuntos, los misioneros de nuestra iglesia, en 40 países, y sus ancianos y diáconos. Luego inquiero la dirección del Señor para cada decisión, te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, 8. Después de haber conseguido una relación personal e íntima con nuestro Señor, Él puede guiarnos sosegada y sencillamente. Sin embargo, esto no sucede de la noche a la mañana, se necesita tiempo. Según el deseo que tengamos de ser guiados, así invertiremos de tiempo en la oración. Después de haber orado por cada departamento de mi iglesia, cada autoridad del país y por nuestra defensa nacional, lo hago por mi familia, mencionando en forma clara y específica sus necesidades a nuestro Señor. Seguidamente, utilizo mi imaginación y viajo al Japón, país en el que tenemos un amplio ministerio. Pido por nuestros programas de televisión allí que están guiando cada vez a más japoneses a Cristo. Al ser yo también oriental, se acepta mucho mejor mi ministerio que los programas americanos. Por lo tanto, nuestros programas están teniendo un impacto en dicha nación, aunque los recursos para continuar emitiéndolos son limitados. De modo que pido igualmente a Dios que supla cada necesidad económica de nuestra oficina en Japón. Él me ha prometido 10 millones de almas japonesas para fines de siglo, y sigo recordándole su promesa y pidiéndole las fuerzas y la dirección necesarias para ver esa meta alcanzada. Estoy tan plenamente convencido de que 10 millones de japoneses van a doblar sus rodillas ante Jesucristo que puedo contemplarlos con los ojos de mi mente. Luego, dejando las costas de Japón, cruzo el inmenso Océano Pacífico hasta América del Norte. En Nueva York tenemos otra oficina, y también ellos necesitan oración. Oro por el presidente, el Congreso y las demás instituciones de los Estados Unidos. Pido igualmente por los cristianos de esa nación, para que puedan experimentar un avivamiento en sus iglesias, y por nuestros programas de televisión en aquel país,
creyendo que Dios los utilizará para traer dicho avivamiento. A continuación, oro por los millares que enviarán sus peticiones de oración a nuestra oficina de Nueva York, y que me serán remitidas a Corea. Tanto los Estados Unidos como Canadá constituyen países claves para el gran avivamiento que viene sobre el mundo entero, de modo que Dios me ha puesto la carga de orar porque esas dos naciones sean avivadas. Sigo mi jornada hacia el sur y pido por la América Latina. Al viajar a través de una parte de dicho continente, me he sentido profundamente conmovido y bendecido por la maravillosa gente que lo habita. Dios está actuando en algunos de aquellos países, pero al mismo tiempo, esa región del mundo ha sido elegida como blanco por los comunistas para tomar el poder. Por lo tanto, se deben elevar oraciones por la paz allí, con objeto de que pueda predicarse el Evangelio y los pecadores sean salvos antes del fin. A continuación, atravieso el Atlántico y oro por Europa. Llevo enseñando en ese continente más de 15 años, y amo cada nación en la que he predicado. Europa es el semillero del Evangelio en Occidente, y, sin embargo, en su mayor parte no hay señales de avivamiento. Aunque sé que Dios quiere moverse en el continente europeo, e intercedo por este en el Espíritu Santo. La Europa Oriental representa una preocupación particular para mí, debido a la opresión y oposición que allí existe. Dios tiene un interés tremendo en cada cristiano que se reúne secretamente en esos países, y yo debo pedir por la seguridad y el éxito de ellos. El Señor también desea moverse en África, Australia y Nueva Zelanda, y me siento especialmente unido a esas zonas del mundo porque están en mi espíritu en oración. Después llego a mi propio continente, Asia. De todas las regiones de la tierra, Asia es la más necesitada en lo referente al Evangelio. Incluye el 80% de los sitios que jamás han recibido las buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, tengo una carga especial por mi continente. Contamos con un ministerio en China acerca del cual no puedo hablar por razones evidentes, mi oración se vuelve entonces hacia ellos. Como puede ver usted, solo el orar a diario por todas las grandes necesidades del cuerpo de Cristo en todo el mundo, me lleva por lo menos la mitad de mi periodo de oración de madrugada. Por último, dedico tiempo a orar por mí mismo. Cuando vengo a darme cuenta, son las 7 de la mañana y he de prepararme para ir a mi despacho. Durante las horas matinales, siento el vigor que me ha infundido la comunión con Dios en la madrugada. Puedo predicar experimentando su unción divina, aconsejar notando su sabiduría, enseñar con su conocimiento, por lo tanto, no soy yo, sino Dios a través de mí, llevando a cabo su propósito. Por la tarde, después de comer, vuelvo a guardar silencio ante el Señor. ¿Por qué? Porque siendo su embajador necesito instrucciones de último minuto de mi cuartel general. David dijo, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz, Salmo 55, 17. Uno de los problemas que tienen los creyentes en cuanto a prolongar su vida de oración es que no están dispuestos a repetir sus peticiones por la misma cosa a diario, piensan que orar por algo una sola vez basta. Sin embargo, Dios daba el maná a Israel todos los días. La provisión del día anterior no duraba más de 24 horas. Así nosotros necesitamos la comunicación diaria con nuestro Salvador. Comemos, dormimos y respiramos también cada día. Lo que comimos ayer no satisface nuestras necesidades de hoy, y la aspiración de aire que hemos realizado hace un segundo tendrá que ser repetida una y otra vez o de lo contrario moriremos. Jesús nos enseñó que pidiéramos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dijo que recibiríamos pan y no tendríamos que pedirlo de nuevo. Por la noche, termino el día con oración. Tengo mucho que agradecer a Dios, ya que a diario demuestra su fidelidad hacia mí. Mañana traerá nuevos desafíos para triunfar en los que contaré con la gracia del Señor. Si he fracasado de alguna manera, le pediré más gracia y sabiduría, si he tenido éxito, lo alabaré. La vida no sería lo mismo sin esas horas de comunión diaria con Dios. Nadie sabe a los problemas que me enfrentaría si no orase cotidianamente. Sé que siendo el pastor de la iglesia más grande del mundo, Satanás trata de acabar conmigo a diario,
y si Él pudiera hacerme tomar un atajo en mi vida de oración, yo quedaría expuesto a sus ataques. Por lo tanto, no puedo permitirme el pasar por alto ni una hora de mi tiempo de comunión con el Señor en oración, ya que sé que de ahí procede mi fortaleza interna. ¿No quiere usted pedir conmigo que se le conceda un deseo, una fortaleza y una disciplina mayores a fin de orar más tiempo? Piense en cuánta más eficacia tendrá en el ministerio, los negocios o el estudio, si se dedica a prolongar su periodo de oración. Le invito a que no se pierda el siguiente mensaje de esta serie, en el cual estaré compartiendo acerca de cómo orar en el Espíritu Santo, cómo tener más fe en la oración y la importancia de perseverar en oración y no desmayar. Oremos juntos. Amado Dios, ayúdame a fortalecer mi amistad contigo. Que sea algo real y profundo. Deseo tener una experiencia contigo que no sea superficial. Anhelo pasar más tiempo contigo y aprender a depender más y más de tus recursos. Por mucho tiempo he dependido de mis fuerzas, de mi habilidad, de mi sabiduría. Pero no quiero seguir así. Mi deseo es agradarte y que puedas tomar más y más el control de mi vida. Amado Espíritu Santo, llévame a crecer en oración, por favor. Enséñame a oír tu voz, a entender tu palabra, a seguir tus impulsos y a esperar en ti. Entiendo que tienes un tiempo perfecto para mis respuestas, por eso, descanso en tu bondad. Tú eres mi pastor y en lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Gracias, porque estás preparando bendiciones especiales para mí. Gracias, porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en tu casa viviré por largos días. En el nombre de Jesús. Amén. Esta fue la sexta parte de la serie de sermones, Cómo aprender a orar en la cuarta dimensión, con el pastor David Yonggi Cho. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, darle like al video, y compartir este contenido con alguien que lo necesite. Hasta una próxima oportunidad.